Bien, ya estamos transmitiendo. Vamos a esperar unos segundos. Conecten algunos. Estamos iniciando esta mañana de martes. Buenos días, Nadia. Dios te bendiga. Buenos días, Marlene. Buenos días, América. Aquí estamos. Diría alguien, aquí estamos. Buenos días, Karen. Margarita. Buenos días. Lucero, buenos días. Saludos hasta Jalapa. Bendiciones, Marlene. Bendiciones, Maite. Qué alegría poder saludarles y bendecirles. Buenos días, Leonor. Hasta Tlalnepantla. Buenos días, Israel. Hasta McAllen. Buenos días a todos los que por la mañana. Karen, a Reynosa, Dios te bendiga. A todos los que por la mañana nos conectamos en el Espíritu para ser alimentados con la palabra. Buenos días, Cristina González. Buenos días, Juanita Torres. Buenos días, Nora Nelly. Buenos días, Rosalba. Buenos días, Maricruz. Bálsamo de vida. Bendiciones al pastor Eliezer Martínez. Buenos días, Nereida. Neftalí Bautista. Buenos días, Alfredo y Griselda Mateos Hernández. A Maricruz Guerrero, a Edith Rodríguez, a Antonio Hernández. Va saliendo del trabajo, hermano Antonio. Buenos días a Abelina Martínez. Bien, vamos a la palabra. Esta semana quiero hablarte de Abraham. Y la vida de Abraham está llena de enseñanzas y de principios espirituales. Abraham es conocido como el padre de la fe. Es un hombre que me inspira mucho en lo personal. 3, 4, 5 capítulos que nos hablan de él, pero están plasmados y llenos de enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Debemos tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en un contexto de tiendas, de camellos, en el desierto, en la cultura hebrea, la cultura judía. Pero de en medio de todo esto, el Señor nos revela principios espirituales que podemos aplicar hoy, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra contiene esas llaves espirituales, esas enseñanzas que al contextualizarlas a nuestra generación, a nuestro tiempo, podemos aplicarlas. Veíamos ayer a Abraham que el Señor le había dicho, pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y bueno, ya hablamos lo que significaba la parentela, la tierra y la casa de su padre. Y veíamos que su padre se llamaba Taré, y Taré tuvo 3 hijos: Nacor, Abraham y Harán. Y dice Génesis capítulo 11 que Harán murió antes que su padre. El hermano de Abraham se llamaba Harán y murió antes que su padre. Y entonces, cuando el Señor llama a Abraham que dejara la tierra, los parientes y el lugar donde vivía para ir al lugar que le habría de mostrar, la escritura nos enseña que Taré tomó a Lot, su nieto, tomó a Abraham, su hijo, y a Sarai, esposa de Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Así dice la palabra. Salieron de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Pero mira lo que pasó. Ellos iban de camino y dice la escritura que llegaron a un lugar llamado Harán. En el camino
de donde Dios los estaba sacando, los estaba conduciendo a Canaán, porque en Canaán el Señor los establecería, porque Dios tenía el propósito de darle a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán, la tierra que actualmente ocupa el pueblo de Israel. Esa tierra estaba habitada por los cananeos y por otros pueblos, pero Dios había determinado darle esa tierra a Abraham y a su descendencia. Pero entonces sale Abraham de Ur de los Caldeos, imagínate este cuadro, sale de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y van avanzando hacia la tierra de Canaán y llegan a un lugar llamado Harán. Y no olvidemos que el padre de Abraham, llamado Taré, perdió a un hijo llamado Harán. Entonces imagínate este cuadro. Taré toma sus chivas, Taré toma sus tiendas, Taré toma sus cosas para acompañar a su hijo a la tierra de Canaán, para dejar atrás el duelo, para dejar atrás el dolor de haber perdido un hijo, para dejar atrás ese tiempo difícil que vivió cuando su hijo murió. Y va él con su hijo Abraham a la tierra de Canaán, pero de pronto en el camino llegan a un pueblo que se llama Harán. Es un pueblo que tenía el nombre del hijo que él había fallecido. Imagínate este cuadro, no lo dice así la palabra, pero lo que sí nos enseña es que llegaron a ese lugar, y en ese lugar se quedaron, y en ese lugar murió Taré. En ese lugar que tenía el nombre del hijo que había perdido. Ahora imagínate este cuadro, Taré va saliendo de una situación desgastante, de la pérdida. Taré va saliendo de una crisis en su paternidad por haber perdido a un hijo, y va caminando tratando de olvidar esa situación que le pegó fuertemente. Está tratando de tener un cambio de vida, está tratando de tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio, cuando en el camino se topa con una ciudad que lleva el nombre de su hijo fallecido. Entonces ese nombre de la ciudad le trae el recuerdo del hijo que perdió, le trae el recuerdo de la situación desgastante que vivió, y dice la escritura que ahí se quedaron, y ahí murió. Yo creo que veamos este punto como situaciones que no te dejan salir, situaciones desgastantes que vives y que tú tratas de salir de ahí para llegar a la voluntad de Dios, pero siempre en el camino ocurren situaciones que tratan de volver a desgastarte, que tratan de volver a atraparte. Y en el caso de Taré vemos que logró atrapar esa situación a este hombre, de manera que se quedaron a medio camino, y al quedarse a medio camino, este hombre terminó muriendo. Ahí se encontraban en Harán, ahí se encontraban en este lugar desgastante cuando comienza Génesis 12, donde el Señor le dice a Abraham, dice que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y llega al lugar que yo te voy a mostrar. Esto nos muestra que Abraham se quedó estacionado junto con su papá en una situación desgastante. Él salió de Ur para ir al lugar que Dios quería mostrarle, pero algo en el camino lo entretuvo, lo distrajo y estaba desgastando su vida. Esto es semejante a cuando el Señor sacó a Israel de Egipto para llevarlos a Canaán, pero quedaron en el desierto durante 40 años en una situación desgastante porque no se atrevieron a creerle a Dios para conquistar Canaán. Es semejante a lo que nosotros podemos experimentar cuando dejamos el mundo, cuando decidimos renunciar a la vida que llevábamos antes, porque hay una palabra que nos llegó al corazón, hay una promesa que llegó a nuestro espíritu, hay algo que esperamos que Dios cumpla en nuestra vida, y entonces nos despojamos de la vida del pasado, pero vamos avanzando hacia el punto de alcanzar esas promesas, pero suceden cosas en el camino que nos traen desgaste, que nos traen distracción, que nos afectan emocionalmente, que nos afectan económicamente o que nos afectan en algún área de nuestra vida,
Y esto provoca un estancamiento en nosotros. De manera que quedamos a medio camino. Y se cumple lo que, lo que le pasó a la profetisa, a la India María, que, que llegó a decir ni de aquí ni de allá, ¿verdad? O sea que ya ni del mundo, pero tampoco llegamos a la tierra de Canaán. Ya no volvemos hacia atrás porque sabemos que ya eso no es de nosotros. Porque sabemos que eso ya no es parte de nuestra vida, ya dejamos ese estilo de vida, pero no logramos avanzar hacia Canaán. No logramos avanzar hacia la vida plena que Dios tiene para nosotros. No logramos alcanzar las promesas y nos quedamos a medio camino. Nos quedamos en situaciones que provocan un serio desgaste. Y continuamos creyendo en Dios y continuamos leyendo la palabra, sirviéndole de alguna forma, pero metidos en una burbuja desgastante que parece que en cualquier momento va a reventar, y cuando va a reventar corremos el riesgo de perder muchas cosas. Eso es lo que estaba viviendo Abraham. Abraham, el hombre de las promesas, el hombre de la fe, el hombre que ahora nos inspira con su vida, con su ejemplo, llegó a vivir una situación desgastante, llegó a quedarse a medio camino. Estaba viviendo su propio desierto, sus propias dificultades. Esto me recuerda a mí una situación desgastante que vivimos en el ministerio, allá en los inicios, cuando el Señor nos llamó a servirle. Hubo una situación que se levantó en la iglesia, una situación en donde una persona a la que apreciábamos mucho, estoy hablando allá de hace 17, 18 años, allá al inicio de nuestro ministerio, una persona a la que apreciábamos bastante, de pronto por ahí cometió una falta, y al cometer esa falta la persona no la reconocía hasta que por ahí ya se exhibió todo, ¿no? Y nuestra recomendación fue, bueno, mira, tómate un tiempo, ahorita no sirvas, no participes, descansa. Pero no fue así, no siguió nuestra recomendación. Y en lugar de seguir nuestra recomendación se fue de la iglesia. Y se fue de la iglesia hablando mal de nosotros. Y era una persona a la que apreciábamos, era una persona en la que confiábamos, era una persona que había una estima profunda hacia ella. Y el hecho de que se haya ido y se fue hablando de nosotros, entonces eso me trajo a mí un serio conflicto. Porque de pronto venía una persona, no la mandaba él, pero venía esta persona para decirles, oiga, pastor, ¿ya sabe que fulanito está hablando de usted? Y yo, sí, no sabía. Sí, fíjese que él dijo de usted esto y esto. Y entonces yo, como pastor, caí en el juego. Y yo le respondí a esta persona, sí, pues fíjate que él, esto y esto. Y ya se iba, ¿no? Y a la siguiente semana venía otra vez esta persona. Estoy seguro que no la enviaban, pero venía. Era enviada de Satanás, yo creo. Venía y me decía, oiga, pastor, fíjese que fulanito está diciendo usted esto y esto. Y cuando yo escuchaba eso, le decía, sí, pues fíjate que él, esto y esto. Y ya era una guerra donde esta persona no dejaba de venir y venía otra vez y ya nada más la veía y se me retorcían las tripas, ¿no? Ay, ya vienen a decirme algo más, ¿no? Ya vienen a hablarme cosas más, que ahora qué pasará, ¿no? Y ya venía y me decía, oiga, fíjese que este hermanito sigue diciendo que usted esto y esto. Y yo caía, ¿no? Y decía, sí, pues en esto y esto. Y ya estaba yo en una situación desgastante. Como pastor, imagínate, como pastor ya estaba en una situación desgastante, ya había mordido el anzuelo, me estaba distrayendo del llamado, de manera que ahora cada vez que predicaba, mis mensajes estaban plasmados o llenos de mensajes a la persona que ya no estaba en la iglesia. Reconozco que caí en un juego desgastante. Como pastor me desenfoqué de lo que tenía que estar haciendo porque mis emociones no las supe manejar, la situación aquella no la supe llevar adelante
Y caí en ese pozo. Y ahí estuve. Ya nada más alguien hablaba de esta persona y sentía que las cucarachas se me movían acá en el estómago y la cabeza me daba vueltas y me ponía como Chucky, ¿no? Me ponía como Chucky. Entonces, en ese contexto, entramos a rentar una bodega más grande que la que en ese momento nos prestaba mi padre, porque estábamos como iglesia en un lugar que mi padre me había prestado, y en ese contexto, con amargura y con resentimiento y con una serie de emociones afectadas en mi corazón, dimos un paso de fe. El paso de fe de rentar una bodega. La intención era buena, la intención era correcta, pero mi estado emocional no estaba bien, no estaba sano. Algo andaba mal dentro de mí. Aún así dimos el paso de fe, rentamos aquel lugar como si estuviéramos enfrentando a un gigante, con la cabeza del gigante ya en la mano, ya estábamos posicionándonos en aquel lugar. Dios nos dio gracia con el dueño, llegamos a un buen acuerdo y entramos ahí. Y al entrar ahí a rentar ese lugar, éramos como 60 o 70 personas y empezamos a subir un poquito, hicimos un evento y llegamos a 100, pero después de 100 bajamos a 80, de 80 bajamos a 40, de 40 bajamos a 20, de 20 seguimos bajando. Y recuerdo que un domingo por la tarde no llegó nadie a la congregación más que el tecladista, más que el baterista y yo. No había nadie. Un domingo estábamos ya listos para celebrar al Señor y no llegó nadie. Entonces le dije al baterista, bueno, pues arma la batería y yo pongo el teclado y nos pusimos a cantar hora y media. Y yo estaba cantando y ahora me viene a la mente que a lo mejor por eso nadie llegó, ¿verdad? Porque yo estaba cantando. No llegó nadie, absolutamente nadie. Y estaba el baterista como si estuviera en un concierto lleno de gente, bien metido tocando el instrumento. Y yo tocando el teclado, cantando. Y no se paró nadie más que una mosca santa que me daba vueltas en la cabeza. Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Entramos a esta bodega creyéndote, dimos el paso de fe, seguros de que tú nos estabas dirigiendo, creyendo que tú nos ibas a respaldar para que este lugar se llenara. Pero ¿por qué nos está pasando esto? Y clarito escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿tú sabes por qué? Y mientras no perdones, tu situación va a estar en la misma estación. Mientras no perdones, vas a estar estancado en este punto, destilando amargura, destilando resentimiento. Tú tienes que reconocer el estado emocional y espiritual en que te encuentras y tienes que perdonar. Y eso me llevó al punto de la confrontación donde dije, es verdad. Puedo seguir aparentando que no tengo nada. Puedo seguir esforzándome por desarrollar el ministerio, pero mientras no perdone, mi estado emocional y espiritual me está afectando y me está deteniendo. Entonces tuve que reconocer esa situación. Estaba en un conflicto, estaba en una harán, estaba en una situación desgastante que tenía que superar y ya era pastor. O sea, escucha esta parte, yo ya era un predicador de la palabra, ya era un hombre que estaba dirigiendo un pueblo, pero mi estado emocional y mi estado espiritual se encontraban estancados en Harán, el lugar del desgaste. Harán significa lugar desolado, lugar desgastante. Y muchos creyentes, muchos cristianos pueden haberse quedado en una situación desgastante en el camino, haberse quedado en una situación que les produjo tristeza, decepción, amargura, resentimiento y quedarse ahí toda la vida. Israel se quedó 40 años en un desierto y puede haber creyentes que así se quedan, se cambian de iglesia y se cambian de lugar
y siguen cargando esa situación, tratan de salir con honor de un lugar, pero se llevan ese punto desgastante en sus corazones y lo replican en los lugares que van, porque en realidad no son las personas que nos rodean, sino que son las situaciones que aparecen en nuestro camino, que nos enganchan. No sabemos manejar las emociones, no sabemos manejar este tipo de situaciones que se presentan y nos quedamos atrapados. Y cuando se trata de un asunto de falta de perdón, Jesús nos enseña en una parábola que somos metidos en una cárcel en manos de un verdugo emocional y espiritual, y de esa cárcel no saldremos hasta que paguemos el último cuadrante, hasta que perdonemos. Es una situación de la que no podremos salir sino hasta que perdonemos. Y cuando yo me di cuenta de esa situación que estaba viviendo, pues tuve que ser honesto conmigo mismo y pedirle a Dios que me ayudara. Pedirle a Dios que tratara con mi corazón. Porque para acabarla de amolar, la persona que se había ido de la iglesia hablando de mí, le estaba yendo bien. Bueno, aparentemente le estaba yendo bien. Y ya tenían vehículos mejores y estaba yendo bien. Y dijo, ah, caray. Y eso me causaba un conflicto a mí. Entonces tuve que trabajar con el perdón, tuve que trabajar con esa situación. Y llegó el punto donde yo me di cuenta que el Señor me sanó. Llegó el punto donde me di cuenta que Dios ya había sanado mi vida, porque me encontré a esta persona junto con su esposa y me bajé de mi coche y me acerqué hasta donde estaban para saludarlos, y cuando los saludé me di cuenta que el saludo fue sincero, no fue hipócrita, fue sincero. Ya no hubo cucarachas en el estómago ni ningún chuki que quisiera salir. Entonces ahí me di cuenta que Dios había sanado mi corazón. Y les digo, oye, Dios les bendiga, me da gusto saludarlos, qué bueno que les está yendo bien, porque vi que traían un vehículo mejor que el que antes tenían, y qué bueno que les está yendo bien. Y se sorprendieron de que me acercara, porque sabían que había un conflicto de mensajes y palabras que nos mandábamos decir. Pero el punto es que ahí yo me di cuenta que el Señor había sanado mi corazón. Aquella bodega la tuvimos que entregar. Quedamos a deber un mes de renta porque ya no podíamos, porque estábamos de picada profunda. Pero entregamos ese lugar y Dios nos abrió otra puerta en el lugar donde actualmente estamos, en la Niños Héroes. Y ahí ya fue un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Cuando el Señor sanó esa área, empezó a regresar gente que se había ido. Personas que se habían apartado comenzaron a regresar. Y cuando regresaron, pues ya fue un nuevo comienzo. Ya después vinieron otras cosas como la televisión, el centro de convenciones y una serie de proyectos que se empezaron a aterrizar y a materializar a raíz de detectar ese harán en donde me había quedado. Brincar ese harán donde me había quedado para poder avanzar hacia el llamado que el Señor nos había hecho. Ojo aquí, si nos pasa como pastores, porque esto le puede pasar a cualquiera, a los pastores nos puede pasar. Y si nos pasa a los pastores, también les pasa a las ovejas, les pasa a los discípulos. Todo aquel que sea de carne y hueso y que tenga corazón y emociones y sentimientos está expuesto a quedar atrapado en harán, en situaciones desgastantes. Y uno tiene que identificar si se quedó en una situación desgastante. Puede ser falta de perdón al cónyuge, puede ser falta de perdón a los suegros, puede ser falta de perdón a algún hermano, alguna hermana, algún pastor, algún ministro. Puede ser alguna situación que experimentaste, viviste y te dejó atrapado en un punto. Si tú no reconoces esa estación y no la aceptas, pues ahí pasarás el resto de tu vida, ahí pasarás el resto de tus años. Pero si la identificas, la ubicas, la reconoces, la aceptas y dejas de culpar a los demás, entonces podrás ser sano y podrás salir de esa situación desgastante. Tiempo después, ya que estábamos ubicados en el lugar que ahora estamos ubicados en los Niños Héroes, tiempo después llegó otra persona que se integró al equipo
y esta persona muy servicial y muchas buenas características, con el favor de Dios. Después de unas semanas decidió quedarse y hicimos buen equipo y empezamos a hacer buen equipo y yo me apoyaba mucho en él y seguimos avanzando, Dios lo trajo con un propósito e hicimos una buena sinergia junto con otros más. Dios nos dio un equipo y empezamos a avanzar, ¿no? Pero donde en algún momento me toca como pastor tener que decirle a esta persona algunos aspectos que tenía que cuidar. Claramente, cosas que no puedo mencionar en este punto, públicamente, pero eran asuntos que como pastor tengo que aconsejar, tengo que confrontar, tengo que corregir en los discípulos, porque si yo como pastor no puedo corregir a una persona, corregir en el buen sentido de la palabra, no con pistola en mano, ni látigo, ni cosas por el estilo, sino porque uno como pastor tiene que quitar los piojos de las ovejas, curar las heridas y conducirlas por el camino correcto. Pero en este punto donde yo confronté una situación que no era correcta y que tenía que corregir este hermano, a partir de esa corrección esta persona cambió conmigo. Y al cambiar conmigo ya su ceño estaba fruncido, ya las cosas no eran las mismas. Yo sentí que se levantó una barrera donde ya su actitud conmigo no fue la misma. Y como Dios le había dado gracia con ciertas familias de la iglesia, entonces al tener esa gracia, pues en las familias de la iglesia lo recibían, lo atendían, le daban de comer, le lavaban ropa, una serie de asuntos que le ayudaban, ¿no? Donde le favorecían. Pero ese favor lo utilizó para hablar en las casas, con las familias, para hablar en contra de nosotros. Y empezó a decir que era importante que oraran para ver si continuaban en pan de vida. Y visitaba a otra familia y le decía lo mismo. Y empezó a haber una especie de murmuración o de conversaciones en lo privado, tratando de sacar a la gente de la iglesia, algunas familias de la iglesia. Alguien por ahí me dijo que eso estaba pasando, y cuando identifiqué que estaba pasando eso, yo recordé lo que había vivido anteriormente y dije, esto no me puede volver a pasar. Esto no me puede volver a pasar. Señor, yo no voy a decir nada, yo no me voy a meter en nada, voy a dejar esta causa en tus manos. Encárgate tú de arreglarla, Señor. Y recuerdo que guardé mi corazón, no anduve ahí diciéndole cosas al hermano ni a la gente. Y recuerdo que en ese tiempo, precisamente en ese tiempo, en donde afuera de la iglesia estaban hablando en las casas, en la congregación estábamos experimentando un mover del Espíritu Santo muy maravilloso. Recuerdo que durante el tiempo de alabanza, mientras alabábamos al Señor, la gente era liberada, la gente era llena del Espíritu Santo, había manifestaciones del Espíritu de Dios de una manera extraordinaria, a causa de lo que Dios estaba haciendo. Pero el enemigo me quería meter en un harán. El enemigo me quería jalar nuevamente a una situación desgastante, a tratar de estar aclarando con las familias que no era cierto y pelearme con aquel hermano. Yo dije, Señor, yo dejo esto en tus manos, que yo no quiero distraerme del bello momento que estamos viviendo. Recuerdo que fue un mover precioso. Continúa un mover precioso, pero fue el inicio. Porque después de ser una iglesia seca, donde no había mover, empezó a haber un mover bonito. Pero junto con el mover del Espíritu Santo ya estaba en operación algo que me quería volver a meter a harán, que quería volver a jalarme a una situación desgastante. Nos enfocamos en buscar a Dios, en alabarle, en predicar. Ya no caí en el punto en el que había caído antes, que desde el púlpito tirar mensajes o tirar pedradas a quienes estuvieran, a aquella persona que estaba actuando mal, sino que dejé mi causa en el Señor. Recuerdo que en ese tiempo pasó algo muy inusual, porque en ese tiempo en Pan de Vida Norte no teníamos la puerta de cristal que hoy tenemos, la puerta de aluminio, sino que el portón se abría completamente y la gente que pasaba podía mirar hacia adentro.
Y recuerdo que en ese tiempo una señora pasó con su hija, venían de comprar la despensa y pasaron frente a la iglesia, pero en ese momento empezó a llover, o poquito antes empezó a llover fuerte, y esta señora venía con su hija, cuando empezó a llover no hallaba qué hacer, y lo que hizo fue meterse a la iglesia, meterse a la iglesia, y en ese momento estaba la alabanza, estaba la adoración, estábamos metidos con todo, y estaba el mover del espíritu, unos hablando en lenguas, otros liberándose, otros en el piso, otros temblando, y la señora se metió con su hija, una adolescente, bajó sus bolsas de despensa, abrió los ojos y cuando empezó a ver lo que estaba ocurriendo, dijo, pues estos están locos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y estaba viendo todo lo que ocurría, cuando va volteando a ver a su hija, y cuando ve a su hija estaba hablando en lenguas, y se espantó la señora, y rápido le habló a un ujier para preguntarle que qué era lo que le estaba pasando a su hija, y el ujier al verla le dijo, no se preocupe señora, su hija está siendo llena del Espíritu Santo. Cuando le preguntaron a ella que si era cristiana, o que si había ido a alguna iglesia cristiana, ella dijo, no, jamás había pisado una iglesia cristiana, donde podemos ver que esta jovencita, sin haber tenido un conocimiento previo o una experiencia previa con el Espíritu Santo, al entrar en esa atmósfera donde el Espíritu de Dios se estaba manifestando, ella fue llena de la presencia del Señor. Mientras el enemigo me quería jalar nuevamente a un harán, a una situación desgastante, yo entendí, Señor, yo dejo esta causa en tus manos, que ahorita debo ocuparme del llamado, debo ocuparme de caminar hacia el punto, hacia el propósito que tú tienes para nosotros como iglesia y como ministerio. Entendí que ya no debería ser enganchado nuevamente. Lo aprendí en un harán que fue desgastante para nosotros. Lo aprendí en un harán donde nos quedamos sin gente, donde tuvimos que entregar avergonzados una bodega que no pudimos llegar a pagar la renta por la situación en la que caí. Cuando entendí que ese es un anzuelo, entonces esa enseñanza ya quedó clara para mi vida. Tiempo después me encontré a esta persona porque se fue de la iglesia, esta segunda persona, cuando se fue de la iglesia, tiempo después me la encontré y la saludé y llegó a expresar que no entendía por qué había tomado esa actitud, ese comportamiento, pero entendimos que había sido una situación donde Dios estaba probando tanto el corazón de él como mi corazón para pulirnos, ¿no? Ahora lo saludo, lo veo, lo saludo y no pasa nada, no pasó nada. Entendimos que solamente fue una enseñanza para ambos, fue una enseñanza para cada quien y tomamos de eso lo mejor. Tiempo después volvió a pasar otra situación, pero ya uno ya entendió cómo funcionan los anzuelos por donde Satanás trata de atraparnos en situaciones desgastantes y a la fecha sigue habiendo situaciones donde hablan de nosotros o hablan de nuestro equipo de discípulos, porque después ya el ataque no es contra nosotros, sino contra nuestros discípulos, gente a la que amamos, gente a la que valoramos porque Dios nos la ha dado, y de pronto alguien empieza a hablar de ellos, y eso nos quiere bajar de la cruz y empezar a defenderlos, pero uno entiende, Señor, deben estar pasando su proceso, están enfrentando esas situaciones que las quieren atrapar en harán, y es necesario que aprendan a no engancharse con la gente que habla de ellos o dice toda clase de mal en contra de ellos, mintiendo, que pongan su mirada en el galardón, porque eso es lo que Jesucristo nos enseña, que debemos bendecir, amar y perdonar a aquellos que hablan en contra de nosotros mintiendo. El punto es que si tú no ubicas el harán en que te encuentras, si tú no identificas ese harán emocional, ese harán físico, ese harán de deudas, ese harán que te atrapa, si tú no lo ubicas, estarás en una situación desgastante y eso te dejará a medio camino y eso no te permitirá entrar a tu propósito, no te permitirá entrar al llamado que el Señor tiene para tu vida. Hay quienes el Señor los ha perdonado de deudas, he escuchado testimonios donde el Señor los ha sacado de deudas y los liberó de deudas, pero al poco tiempo vuelven a estar en deudas. Y la persona me dice avergonzado, pastor, es que, perdón, ya sé que tú nos enseñaste, ya sé que tú nos recalcas y nos dices que no a las deudas, y Dios nos sacó de deudas.
pero cometimos el error de volver a endeudarnos y ahora ya no hallamos cómo salir de esa situación desgastante. Y cuando preguntas por qué razón se endeudaron, encuentras que fue por cosas o asuntos triviales o asuntos que tenían que ver más con deseos que con propósito, que les gustó una tele de no sé cuántas pulgadas y que se les hizo fácil y ahora ya no hayan cómo salir, o que pidieron un préstamo a una casa de empeño por una situación irrelevante y aquellos 3,000 pesos se convirtieron en 24,000 pesos y ya no hayan cómo salir. Entonces son situaciones que si uno no aprende, que si uno no ubica, que si uno no discierne ni identifica, nos vuelven a atrapar, nos vuelven a tender una trampa, picamos el anzuelo y nos quedamos en un lugar desgastante. Ya no en el mundo, ya no con las costumbres y hábitos de antes, pero sin poder llegar a la vida plena, sin poder desarrollar una vida de fe, porque quedamos atrapados en el camino. La Biblia dice que Abraham ahí se quedó. Abraham, el hombre de la fe, salió de Ur, salió del mundo, salió de la vida lejana a Dios con el propósito de profundizar en Canaán. Dejó este lugar que estaba desarrollando la manera de edificar. Ya dejaron de usar la piedra y trabajaban en el ladrillo. Ya dejaron de usar el asfalto y usaron la mezcla, o al revés, ya estaban desarrollando la tecnología o la manera de edificar, de construir, y el Señor los sacó de este desarrollo tecnológico para que habitaran tiendas y poder tener una comunión más profunda con Él, pero se quedó a medio camino. Ahí estaba en Harán, en un lugar desgastante, acompañando tal vez a su papá en el dolor, pero sin poder sacar a su papá de esa situación. Su papá murió ahí en Harán. No sabemos cuánto tiempo vivieron ahí, pero ahí murió. Y Abraham corría el riesgo de que le pasara lo mismo, de morir lejos del lugar donde Dios lo estaba llamando, de morir a medio camino. Pero Abraham despertó. Abraham despertó porque la Biblia dice en Génesis capítulo 12, yo me imagino a Abraham ahí en Harán y de pronto pensando, Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir, tú me dijiste que ibas a hacer de mí una gran nación, tú me dijiste que yo iba a ser de bendición, Señor, 7 cosas, dice Génesis 12, que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque haré de ti una gran nación. Me imagino a Abraham diciendo, Señor, tú dijiste que harías de mí una gran familia. Tú dijiste que harías de mí un gran matrimonio, de mí y de mi esposa un gran matrimonio. Tú dijiste que harías de nosotros una gran nación. Y mira dónde estoy, en Harán. Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir y que sería de bendición para los demás. Pero mira dónde me encuentro. Me encuentro en Harán. Me encuentro en un lugar bien desgastante. Me encuentro en este desierto. Me encuentro en esta cueva, en este lugar deprimido. Me encuentro endeudado. Me encuentro con serios problemas matrimoniales. Me encuentro con situaciones donde lo que vivo con mis hijos, la relación con mis hijos es una relación complicada. Me encuentro sin trabajo. Me encuentro sin poder desarrollar la profesión, el oficio, el negocio. Mira cómo me encuentro. Así era como Abraham se encontraba. Pero él recordó esta palabra: Dios me dijo. ¿Qué me dijo Dios? Que dejara mi tierra, mis parientes y la casa de mis padres para ir al lugar que él me habría de mostrar. Entonces dice la escritura en Génesis capítulo 12, que después de pensar en esas palabras, de recapitular en esas palabras, dice que el versículo 4, Génesis 12, 4, le dijo: y se fue Abraham como el Señor le dijo. Entendió que debía salir adelante y salir de esta condición en que se encontraba. Que tenía que avanzar hacia la tierra que Dios le dijo que tenía que avanzar. Y aplícalo al matrimonio, aplícalo al área económica, aplícalo al área emocional. El Señor te dice: sal de ahí. Yo no te llamé para que te quedaras en un Harán. Yo no te llamé para que te quedaras a medio camino en el desierto. Te llamé para cumplir mi propósito eterno. Te llamé para cumplir en ti y en tu familia los planes por los cuales les di existencia.
pero mientras persistas quedarte en esa estación emocional de desgaste o en esa estación económica de desgaste, mientras no cambies tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, seguirás en ese camino. Pero si haces caso a lo que Dios dice, porque dice que Abraham hizo como Dios le dijo, se fue Abraham como Dios le dijo, se fue. Y esto habla de que tienes que ser el cónyuge que Dios dice que tienes que ser. No esperes a que tu cónyuge cambie, cambia tú y sé la clase de hombre o la clase de mujer que Dios espera que seas. Sé la clase de hijo o la clase de padre que Dios espera que tú seas. Sé la clase de administrador de los recursos que tienes mediante tu trabajo, tu empresa, tu oficio, que Dios espera que seas. Sé la clase de persona que Dios espera que seas. Porque cuando Abraham le hizo como Dios le dijo, entonces llegó a la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán puso su tienda. En la medida que nosotros obedecemos lo que Dios dice, practicamos el perdón. Estás en una situación desgastante en tu matrimonio, donde tu marido o tu esposa te falla, te es infiel, te agrede, te miente. Tú sé la persona que Dios dice que seas. El problema es cuando tú te enganchas con las conductas de tu cónyuge. El problema es cuando tú te enganchas con las conductas de tu hijo. Si tu hijo está en rebeldía, si tu hijo tiene conductas equivocadas, si anda por malos pasos, si tú lo quieres cambiar a fuerza y tú estás peleando con él y estás desgastándote con él, sé la madre o el padre que Dios quiere que tú seas. Bendícelo con tus palabras, sé paciente. Ponlo en las manos de Dios, reconoce que es el resultado de una vida sin Cristo donde no pudiste conducirlo por el camino correcto, pero ahora puedes enderezar tus pasos e ir hacia el Canaán y ser el padre o la madre que Dios seas para bendecir a tu hijo. Y en la medida que tú lo hagas, en la medida que tú hagas lo que el Señor te dice, el Señor te va a llevar junto con tu familia, junto con tu matrimonio, a esa tierra que Dios planeó para ti, a ese propósito que quiere cumplir en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu camino. Si lo hacemos, lo vamos a lograr, en el nombre de Jesús. ¿En qué estación te encuentras? ¿Te encuentras en Harán? ¿En alguna situación desgastante? Espero que estas palabras, estas cápsulas que te estoy compartiendo, te puedan abrir los ojos. Porque aún los pastores podemos quedarnos en un Harán. Aún los pastores podemos quedarnos en una situación desgastante y si no la ubicamos el resto de nuestra vida, el resto de nuestro ministerio, nosotros y el pueblo que conducimos nos quedamos en ese Harán, en una situación desgastante. Si como padre de familia no ubicas que estás en un Harán, entonces junto con tu familia vas a estar ahí. Tus hijos van a crecer en un ambiente desgastante, en un ambiente difícil. Estarán creciendo en un Harán del cual querrán salir pronto, salir de la casa paterna por lo que están viviendo. La escritura enseña una forma en que opera el enemigo, donde dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y herir al pastor significa que aquel que conduce al rebaño. Y no solamente el pastor en el sentido de iglesia, sino el pastor como padre de familia. Heriré al padre de familia y las ovejas, los hijos, serán dispersados. Porque un padre de familia que se queda en un Harán desgastante provoca desgaste a sus hijos, provoca desenfoque a sus hijos, influye en sus hijos. Esa amargura, ese resentimiento lo transmite a sus hijos y sus hijos crecen en un Harán desgastante y se acostumbran a vivir en un Harán, de manera que el resto de su vida eso se vuelve algo común. Desarrollar relaciones matrimoniales desgastantes, familias desgastantes, hasta que alguien entiende, hasta que alguien discierne y dice, Dios no nos llamó a esto. Dios nos llamó a un propósito mayor. Nos llamó a algo superior, a algo supremo. Y cuando alguien entiende, lo asimila, lo discierne, toma sus maletas, toma su tienda, toma su familia y camina hacia el Canaán que Dios tiene para ellos. Esto no significa que ya no habrá situaciones desgastantes en el camino. Como te repito, se volvieron a levantar situaciones en nuestro camino como pastores, pero como aprendimos de la historia, aprendimos de esa experiencia desgastante, le dijimos al Señor, Señor, perdónanos, ya no queremos volver a caer en una situación igual.
Esto quiere decir que esto es un proceso, es un camino donde debemos estar alertas y estar atentos a no caer en el anzuelo donde la serpiente quiere volver a atraparnos para encajonarnos en un nuevo Harán. Amados, Abraham nos enseña la palabra que salió de ese Harán y llegó hasta la tierra de Canaán. Puso su tienda en Canaán y comenzó el proyecto de nación que Dios tenía para él y para su descendencia. Que tú y yo podamos llegar a ese punto. Que tú y yo podamos quitar nuestra tienda de Harán, nuestra tienda de ese lugar desgastante, y plantar nuestra tienda en el propósito que Dios tiene para nosotros. Plantarnos junto con nuestra familia en ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros. Que podamos poner los pies y dar forma, iniciar lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra descendencia. Bendeciré, el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Y de igual forma Dios quiere hacer de nosotros grandes familias, bendecidas, con su bendición, familias de honra, matrimonios de honra, hijos ejemplares. De la descendencia de Abraham salieron reyes, de la descendencia de Abraham salieron grandes hombres. De igual forma Dios quiere hacer de nuestra descendencia grandes hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que puedan brillar con la luz del Señor. Ese es el plan de Dios, pero depende de nosotros el que acudamos al llamado. No te distraigas, identifica cómo están tus emociones, identifica. Abraham tenía 75 años cuando salió de ahí. Si me estás escuchando y ya pasas de 50, pasas de 70, mira, fácilmente puedes ilustrar a un Abraham que en algún momento se quedó en un lugar desgastante. Abraham a los 75 años salió de ahí y pudo llegar al punto donde Dios quería llevarlo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, abras los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestra mente, Señor. Abre los ojos de nuestro espíritu para que podamos reconocer, para que podamos examinar el estado en que nos encontramos, para que podamos ubicar la razón por la que pudimos haber quedado en un Harán, para que podamos identificar las causas, poder ver el anzuelo que nos atrapó y nos tiene o nos tuvo en un lugar desgastante, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos identificarlo, podamos enfrentarlo, podamos vencerlo y podamos avanzar. Señor, si es un asunto emocional, ayúdanos a reconocer ese estado emocional. Si es un estado de economía donde estamos profundamente endeudados, ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Ayúdanos a evitar caer en asuntos de endeudamiento que nos atrapan y nos estancan, Señor. Si es un asunto de conductas que provocan daño en la relación matrimonial o familiar, ayúdanos a identificar esas áreas que nos competen a nosotros para poder, por medio del Espíritu Santo, Señor, encontrar una transformación. Ayúdanos, Señor, a ubicar todo Harán, todo lugar desgastante, y ayúdanos a ubicar el Canaán a donde nos quieres llevar. Y ayúdanos, Señor, a hacer los cambios en nuestra manera de pensar para poder ver los cambios en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a derribar estos pensamientos o estas costumbres que tenemos en nuestra mente que nos llevan a ofendernos, que nos llevan a hablar mal del prójimo, que nos llevan a escuchar lo que no tenemos que escuchar. Ayúdanos a cerrar nuestros oídos para no escuchar aquellos comentarios que vienen a distraernos y a desgastarnos y a desencarrilarnos de la senda que nos está conduciendo a Canaán. Ayúdanos, Señor, a identificar estas voces por medio de las cuales Satanás trata de causar un desgaste en nuestra vida. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser dirigidos por el Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero pedirte algo antes de cerrar esta transmisión, ya estoy terminando. Quiero pedirte que me apoyes
a orar por el pastor Eliezer Martínez. Es un hijo espiritual de la iglesia Bálsamo de Vida en la Ciudad de México y en la ciudad de Toluca. Tienen 2 congregaciones, es una sola congregación pero en 2 ciudades. Ayúdame a orar por él, está pasando una situación de COVID, está en el hospital y quiero pedirte que me apoyes y nos pongamos de acuerdo y oremos por él. Padre, te pido por el pastor Eliezer Martínez, extendemos nuestra oración, Señor, extendemos nuestro clamor hacia ti para pedirte por su salud, para pedirte, Señor, que restaures su salud, que le quites toda enfermedad de COVID, que le quites, Señor, toda enfermedad que le esté afectando en su salud, que proteja sus órganos, que proteja su cuerpo, que proteja su salud, Señor. Confesamos la palabra que dice que por la llaga de Cristo somos sanos y en este momento confesamos esta palabra, Señor. Por la llaga de Cristo el pastor Eliezer es sano. Pedimos que cumplas tu voluntad perfecta en él, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente y bendecido día. Amén. Y pónganse a dieta para que la cuarentena no vayan a ensanchar mucho.